con ustedes, Ana de Sara Show, aquí en Adriana en Complicidad en Latinos Sobresalientes. Bienvenida. Gracias, Adriana. Gracias. Impresionante a ti, a tu carrera. Gracias. Pero más impresionante que te das el tiempo de devolverle a la comunidad las bendiciones que has ido adquiriendo a lo largo de toda esta jornada. Cuéntame un poco qué te motiva a ser parte de Mothers. Mira, sí es un cúmulo de cosas, tienes muchísima razón, es una trayectoria muy larga. Tengo 26 años en temas de tecnología, la verdad es que he estado en telecomunicaciones mi vida entera, o sea, me tocó ver desde los teléfonos que solo tenían voz y cómo ha ido dando esta evolución a todo lo que estamos viendo hoy. Entonces, al final he sido parte de eso. ¿Te acuerdas del Viper? No, por supuesto. Bueno, a mí me contaron que existía algo así. No, yo sí los vi. Pero claro, me ha tocado evolucionar con esto. Por supuesto que soy una migrante digital, no soy nativa, pero he estado cerca, ¿no? Entonces, por un lado, tengo como esa expertise. Luego, soy mamá. Soy mamá de 3 niños que además están en edades súper diferentes. Fíjate que tengo uno de 18 años, una de 15 y una de 11. Entonces, bueno, pues eso ha venido pasando en mi vida siempre. Y entonces he tenido que estar como viendo qué pasa con ellos, pero en distintísimas épocas. Y la verdad me ha dado como un buen panorama. Y la tercera, y sí te lo voy a decir, es que yo tuve un tema en Twitter, cuando todavía se llamaba Twitter, de haber hecho un día un tweet que me regresó amenazas de muerte. ¿No? O sea, este tweet que uno a veces no piensa, que en la emocionalidad puede escribir algo y que regresa a ti en forma de violencia digital que te lleva a un lugar donde me costó mantener la cordura. O sea, literalmente por 3 días creí que el mundo entero me estaba viendo, que quien me viera en la calle me iba a golpear. Pues, ¿qué escribiste? ¿Qué pasó? Una tontería. La verdad es que hice un comentario al gobierno en ese momento por un tema de un bloqueo de una calle. Fíjate, o sea, realmente era una cosa que además ni soy así, ¿sabes? En realidad no es ese tipo de cosas las que me gusta hacer. Lo hice hace mucho tiempo ya, lo aprendí, pero sobre todo aprendí eso, cómo tú no te puedes dejar llevar con las emociones en un mundo que es tan difícil, porque al final es un mundo mucho más violento del que solíamos tener nosotros. Yo siempre les digo, y aquí lo hice, ¿cuántas veces no te has atrevido a escribir cosas que no te atreves a decir a la cara? Y cuando hoy puedes tener un perfil que probablemente no tienes que voltear a ver a la cara a nadie, puedes decir cosas que tendrías que pensar más si tuvieras a las personas enfrente. Entonces, creo que a veces no nos damos cuenta de eso y no nos damos cuenta de las consecuencias ni de a cuánta gente le llegan las cosas. Entonces, hemos aprendido, pero sobre todo a mí lo que me enfrentó fue a decir, si yo a mis 40 la estoy pasando así, ¿cómo pasa un tema de violencia digital un niño o una niña de 15? ¿Y cómo lo asimila? ¿Qué herramientas tiene si a mis 40 y creyéndome con herramientas me sentí como me sentí? Entonces sí fue también como un llamado de atención. Y la cuarta es que llegué a trabajar a una empresa. Sí te quiero decir que además en mi parte profesional llegué a trabajar en una empresa que es Telefónica Movistar, que se preocupaba por este tema. Y entonces enganché directo con el eje de acciones, ¿no? Como esta parte de tomármela muy en serio, de hacer de esto algo personal. Y hoy, aunque ya no trabajo con ellos, la verdad es que decido quedarme con esto y decido aportar lo que aprendí en tantos años para llevarlo de regreso, sobre todo porque además veo papás y mamás, me gusta decirlo así, y probablemente aquí en Houston no se use, pero en México sí, como gallinas sin cabeza. En esta corretiza de no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo, no sé si darle el aparato, a qué edad, cuándo lo tengo que hacer. Y pues es que no existen fórmulas mágicas. Es un tema de acompañar, de sentir, de comunicar y de ser puerto seguro para tus hijos. Entonces, por ahí entró toda esta parte de mi vida. Me encanta. Puerto seguro para tus hijos. Mira,
todo lo malo pasa por alguna razón y en el momento que está sucediendo a veces no nos damos cuenta de la razón por el cual Dios nos está poniendo esa experiencia para aprender, ¿no? Claro. Con tu experiencia más luego la oportunidad de trabajo, logras hacer esa sinergia que el día de hoy te permite estar recorriendo diferentes partes del mundo, no solamente en México, hablando justo de lo que es las redes sociales, el mundo digital y lo vulnerable que estamos de que en verdad pueda llegar a afectar nuestra vida personal, nuestra autoestima. Mental health, la salud mental, es hoy la enfermedad de la era. Y es que además es nuestra intimidad. O sea, las pantallas y las tabletas, celulares, son una puerta enorme a nuestra intimidad. Oye, y además qué reto tenemos, ¿no? A ver, cambio de la tecnología, porque si el ladrillito ya no funciona y más, ahora el teléfono celular tiene diferentes candaditos y diferentes vías que a veces los padres de familia desconocemos. Exacto. Y tenemos que estar actualizados, porque están más actualizados los chavos que nosotros. Yo tengo una de 16, entonces sé de lo que estás hablando. Claro, claro. Y no le pongas dónde estás, no le pongas dónde está tu ubicación, no le pongas esto. Y cuando te das cuenta, la aplicación que es la trending para ellos tiene toda esa información y además están interactuando con gente en todo el mundo. Por supuesto. ¿Qué hacemos? A ver, ayúdanos. Pues mira, de entrada sí, la información es poder. O sea, en la medida en que nos informamos y obtenemos por lo menos este panorama de los riesgos que existen, porque además hay que hacernos conscientes de ellos. A mí me dicen, es que no me digas la parte mala. No, es que si no te digo la parte mala, no te puedes cuidar. Entonces, claro que la tienes que saber y con las herramientas que puedes tomar. Entonces, la primera es, la información es poder. Entonces, hay que informarnos. 2, sí hay que entrarle. No somos nativos digitales, pero sí podemos aprender. Y si para eso tenemos que buscar gente que nos ayuden a programar los equipos de nuestros hijos, a darles una identidad digital de menor, porque aunque no lo creas, además las plataformas y los proveedores de servicios de Internet sí cuidan lo que hacen y existen herramientas. Lo que pasa es que no las activamos muchas veces porque no las conocemos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta decir esto porque en las plataformas de Meta, por ejemplo, existen filtros, que también TikTok los tiene, de palabras. Tenemos hijos a veces que sufren bullying por su cuerpo, por su forma de actuar, por muchas cosas. Y hay palabras que suelen ver repetitivamente en los comentarios que les hacen. Tú puedes programar que si viene algún comentario a sus cuentas con esa palabra, se borren, no lleguen. Eso no lo hacemos porque no lo conocemos. Porque ni siquiera los teléfonos traen manual ya. Ahora tienes que ir a Google y bajarlo. Exactamente. O sea, entonces, bueno, ahí está la tarea. Es esa parte, ¿no? Como de sí hay herramientas y sí se están haciendo cosas, pero por alguna razón es esa información que no se difunde tan rápido como otra que no quisiéramos, ¿no? Entonces, ¿cómo la acercamos a los papás para que ellos la conozcan y también enseñen a sus hijos a tener una ciudadanía digital cuidada, ¿no? A con quién interactúan, con quién hablan, que no tengan mensajería uno a uno si no están en la edad de tenerlas. Por favor, que no les abran cuentas en plataformas que tienen una edad mínima y que solemos mentir para que nuestros hijos puedan pertenecer a un grupo porque los demás niños ya están ahí. No, si hay una edad mínima es por algo. Y luego los algoritmos, si mentimos, pues nos van a presentar información de la edad que mentimos. Y eso quiere decir que nosotros mismos estamos permitiendo que les llegue a nuestros hijos información que probablemente en este momento no sea la que deban de estar recibiendo. Entonces, como que tener esta conciencia de que sí podemos hacer que su experiencia sea distinta, creo que es importantísimo. ¿Qué paso tenemos que dar? Pues eso, querer aprender. Yo creo que sí. O sea, googlearle y a meterse. No, le compras un teléfono celular y a ver, sí, lo puedes hacer googleando. Las plataformas tienen instructivos y tienen parental guides, ¿no? Para de cómo hacer estas cosas.
Sí, lo que pasa es que a veces nos abrumamos cuando tenemos que ir a leer todo esto y luego ponerlo. Entonces, pues si no, acérquense, se pueden acercar conmigo también. Yo tengo un taller que se llama Toma el Control, que justamente se trata de eso, de, ok, papá, vamos a ver, trae tu teléfono, trae el de tu hijo o su tableta o lo que es a través de lo que esté usando y te ayudo a configurarlos, ¿no? O sea, te doy este paso a paso para que pues puedas saber cómo hacerlo y no todo sea yendo a un guide a leer y luego tratándolo de hacer, porque entonces, ¿qué pasa? Con el que le salga el primer mensaje que no esté en el instructivo, dicen, no lo puedo hacer, no lo sé hacer, no sé cómo. Entonces, al final es como hay que perderle el miedo a la tecnología porque así como suceden cosas buenas, también suceden cosas malas, también suceden cosas buenas. Es un habilitador de muchísimos derechos para nuestros hijos. El nivel de acceso que te da a cosas hoy positivas también es impresionante. Entonces, si los encaminamos, les ayudamos a crear un criterio, porque es criterio lo que tienen que tener para estar en redes. O sea, si tú estás bien, lo dijiste muy bien, mental health, ¿no? Si tú estás bien y construyes una autoestima fuera de redes, tienes una vida pues relativamente balanceada y sana, es mucho más sencillo que tus hijos tengan un buen approach a esta tecnología y que puedan escuchar sus cuerpos para saber que algo les está incomodando, que un contacto de alguien que les está pidiendo algo pues no está tan bien y por lo menos se sepan detener a cuestionárselo, a preguntarle a alguien, a que establezcan una relación de confianza con alguien que los pueda orientar en esos casos. Pero si no tenemos todas estas conversaciones, pues es dificilísimo. A veces lo dejamos al sentido común. No, pues es que por sentido común no lo haces o por sentido común no lo compartes, ¿no? Pero son chavos que no conocen ese sentido común, lo están desarrollando y no queremos que lo desarrollen en base a una mala experiencia. ¿Cuáles son esas recomendaciones que pudiéramos como padres nosotros sentarnos o qué vía podemos nosotros utilizar para sentar a ver 3 cosas que no debes, así directo, no adornándolo, 3 cosas que no debes de hacer en las redes sociales o en un área de juego también, que se comparte mucha información allí, que nosotros le digamos a nuestros hijos? Lo primero creo que es enséñalos a identificar qué información es privada. La diferencia entre lo privado y lo público. ¿Qué cosas de ti te gustaría que el mundo, el mundo, no una persona, hablemos del mundo? ¿Qué cosas de ti expondrías al mundo y qué cosas no? En ese momento tienes una división entre lo público y lo privado. Ahora enséñales que si cualquier información que está en el lado privado se sube a internet, pero internet me refiero con que mandes un chat a una persona, porque luego eso dicen los niños, es que solo se la mandé a un amigo. Ya dejó de ser tuya. Ya no hay DM. Ya dejó de ser tuyo. En el momento en que lo compartiste con uno o eso tocó internet, esa información se convierte en pública, no de uno, del mundo entero, porque ese es además el acceso que tienes a través del mundo digital, al mundo. Entonces, ese es como mi primer consejo. Estoy anotando, yo estoy en la misma que usted. Usted no cree que está solo. Así estamos todos. El segundo consejo que yo les daría es escucha a tu cuerpo y hazte consciente de tus emociones. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Mi hija, la de 15, un día llegó y me dijo, mamá, ¿cómo sé cuándo subir una foto en Instagram y cuándo no hacerlo? Y mi respuesta fue, en el momento en que te lo cuestiones, no la subas. Porque hay algo, ese instinto, ese gut que decimos, es real. Y no tiene que tener respuesta. No intenten buscar una respuesta porque no es porque no me veo bonita o porque alguien la va a usar. Quizá no tengamos ese nivel de conciencia y de racionalidad, pero si algo se apretó en nuestro cuerpo, es porque en el fondo hay una alerta de que no nos sentimos cómodos con eso.
Entonces hay que hacerle caso a eso, aunque no tengamos una razón. Y eso se llama instinto, que Por también supuesto. lo están descubriendo. Por supuesto. Y no enojados, no personal, no se tomen personal cosas que no lo deben de ser, porque ahí es donde surgen emociones que a veces nos hacen hacer cosas que luego nos podemos arrepentir muchísimo de haber tomado desde la emoción esa reacción, en vez de gestionar nuestras emociones primero y luego utilizar el mundo digital. Entonces, ese es una etapa. Y esto aplica no solamente a los chavos, ¿eh? O sea, vamos a ser claros, a nosotros también. En estos momentos electorales en donde los ánimos están bastante calientes y donde todos ya no respetamos, porque ahora quiero cambiarte la mente, ya no respeto tu opinión, cuando la diversidad de opiniones, la riqueza que llegamos a tener. Aguas con eso. Mejor hacerlo a un lado, porque como tú dices, estamos viviendo un mundo bastante agresivo. Por supuesto. Estamos viviendo un mundo que tiene no solamente esa agresión de algo que nosotros ponemos que no puede ser, que no sea agresivo, no sabemos cómo lo va a recibir o lo va a leer la otra persona, ¿no? Por cómo supuesto. le va a llegar. Entonces, ahora sí que, señores, ni con copitas de más, que esa es también. Y momentos privados son privados. Exactamente. Oye, la inteligencia artificial, esa sí te la tengo que preguntar, porque inteligencia artificial es una herramienta maravillosa para muchos negocios y para la vida y el día a día y para los chavos hasta para hacer tarea. Pero también qué peligro, ¿no? Sí. Fíjate que la tecnología en general, la que sea, no es buena o mala. Depende de quién la use y para qué, ¿no? Entonces, pues la inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo. Y solo hoy escuché de una mamá aquí que a un amiguito de uno de sus hijos le estaba pasando, ¿no? Le mandó a alguien tomó su cara, porque pues es que ya solo tienen que tener una foto tuya del rostro y el resto la inteligencia artificial lo hace. Y al final, pues claro que hay alguien que te puede tratar de extorsionar, de sextorsionar, porque es sextorsión, de mira la foto que tengo tuya y tú sabes que esa foto tú no te la tomaste, no te la tomaron, ¿no? Y entonces, pues puede ser simplemente algo que generó una herramienta de inteligencia artificial, sin duda. Entonces, pues ahí sí no existe fórmula, mientras siga habiendo consumidores y mientras siga habiendo temas de personas que puedan utilizar esta información. Entonces, lo que necesitamos es alejar a nuestros hijos de esos contactos con personas que están buscando, pues, hacer el mal, ¿no? Que están buscando un beneficio donde no les importa violentar la intimidad de un ser humano y los efectos, obviamente, negativos que puede tener en las personas todo esto. Entonces, pues sí, ¿qué pasa con eso? Solo por darte este dato, y hoy se los mencionaba también, existe el National Center for Missing and Exploited Children en Estados Unidos. Este organismo al que todas las plataformas digitales están obligadas a reportarles cualquier material, se llama material de abuso sexual infantil, porque ese es como legalmente se le ha conocido, pero es cualquier imagen, video que contenga algún menor en algún tema de carácter sexual, pero puede ser una simple imagen, que es esto. Y ese organismo es el encargado de denunciar estos contenidos con las plataformas para poderlas bajar de Internet. Entonces es importante también que aprendamos que existen canales de reporte y de denuncia y que los utilicemos, porque eventualmente esas fotos tienen que desaparecer, sean o no creadas por alguna herramienta. Porque se quedan en la nube. Porque se quedan. El día de mañana tienes una carrera y obviamente que ahora ya no se hace la referencia de alguien, ahora van directamente a buscarte en el mundo digital. Hay personas que les han surgido estas fotos 10 años después. Porque no desaparecen a menos de que tomemos las acciones necesarias. Entonces, también conocer estos canales es súper importante para que se hagan los reportes y quienes sí pueden actuar, lo hagan. El NCMEC en Estados Unidos está conectado con una plataforma que se llama InHope, donde está Interpol y tiene contacto con, creo que son alrededor de 53 países al día de hoy, donde existen servidores que alojan este tipo de contenido. Y a través de las distintas autoridades y policías de estos países se pueden
bajar esos contenidos. Entonces sí, es importantísimo que se conozcan también los procedimientos y canales de denuncia, además de los locales que existen en Estados Unidos para procesar a este tipo de criminales, ¿no? Pero hagámoslo, porque también, si no, pues estamos siendo pasivos ante un tema que de verdad destruye personas sin estar realmente haciendo algo para tratarlo de evitar. Entonces, y en muchas de estas ocasiones quedan en fatalidades registradas por chantaje que llegan a hacer y ejecutar con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Entonces, tomemos acción y también hasta con los mismos adultos, ¿no? Así que, señores, aquí está la información. Lo único que tenemos que hacer, cómplices, es aplicarnos, y también está apareciendo en pantalla la información donde usted puede reportar, porque sí se da un seguimiento y en este país se paga hasta con cárcel. Así que tiene usted la protección, solamente tiene que dar el primer paso, reportarlo. Y chavos, no se queden callados, porque eso lo único que hace es incrementar el riesgo de su vida y de su salud mental. ¿Cómo te está yendo en esta gira? Rápidamente, antes de despedirnos, ¿y cuáles son tus planes inmediatos? Encantada. La verdad, yo, con el simple hecho de ver a mamás y papás que se vayan con una luz más en el ojo de que pudieron obtener una herramienta, me siento satisfechísima. Por supuesto que me encantaría poder seguir ayudando. Voy a seguir hablando con cuantos papás se puedan y utilizando cuantos medios digitales y presenciales existan para que esta información llegue a más gente, porque como dices, hace falta muchísima información y bueno, pues aquí estoy para lo que pueda pues ayudar, ¿no? Sin duda. Pues muchísimas gracias. Y en pantalla también está apareciendo toda tu información. Así que vete preparando, porque vamos a empezar todos, absolutamente todos, incluyéndome, a pedirte esa asesoría. ¿Qué tal, Houston? ¿Cómo te recibimos? Qué lugar tan maravilloso. La verdad es que había venido solo una vez. Esta es la segunda vez y me topo con algo que me encantó. Así es que estaré muchas veces de vuelta y me va a encantar regresar las veces que sean necesarias para hablar de este tema, además. Esa es tu casa, no solamente aquí en Wood Edge, la iglesia en donde nos encontramos, sino Houston, The Woodlands, es tu hogar y donde vemos muchos mexicanos. Muchas gracias, Adriana. Ahora sí, aplicarnos, cómplices. Hay que nosotros abrir los ojos, estarnos preocupando por nuestros hijos, pero no solamente mentalmente, sino también con acciones. Así que aquí está toda la información. Espero que les haya servido y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show a través de easymediatv.live.